¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vengo con un tema que muy probablemente les sea de mucha ayuda a aquellas personas que quieran empezar con esta gran franquicia llamada Toaru Moyutsu no Index. Y qué mejor forma de empezar con esta nueva etapa en mi canal trayéndoles un video con toda la información necesaria para empezar con esta gran serie, conociendo desde la mejor forma de verlo actualmente, teniendo como opciones la de emisión o la cronológica, como también el conocer un poco sobre cómo se dio la adaptación animada y la situación actual de la franquicia. Todo esto para entender un poco mejor el porqué de dicha elección a la hora de ver la serie, por lo que si estás interesado quédate, porque vamos a comenzar. Bien, para dar comienzo al video, me gustaría primeramente ponerlos en contexto, ya que seguramente muchos de los que estén viendo este video no conozcan casi nada del anime y entraron a este video justamente para saber cómo empezar a verla. Por lo tanto, les explicaré un poco por encima la situación de este anime y el por qué mencioné cuál era la mejor forma de verla, si por orden de emisión o por orden cronológico. Toaru Moyutsu no Index, que vendría siendo la obra principal de la franquicia de Toaru, consta con varias adaptaciones en la actualidad, entre ellas historias paralelas o spin-off, especiales, OVAs y por último una película. Todo esto con lo que respecta a la adaptación animada. Tras los años desde su primera temporada, se ha estado rebatiendo un tema que conforme más temporadas se daban, más salía a flote, y era justamente el tema de cuál era la mejor forma de verla, si la de emisión o la cronológica. Todo esto debido a que en algunas temporadas de los spin-off, que de esto ya hablaremos en unos momentos, se llegaba a dar el caso en el que estos compartían el mismo argumento que en la historia principal, pero obviamente contadas desde el punto de vista de otro personaje fuera la del protagonista. Debido a esto y el orden en el que se daban las temporadas conforme pasaba el tiempo, pequeños grupos de personas empezaron a recomendar ver la serie en orden cronológico, cosa que ocasionaría una pequeña confrontación entre los fanáticos para ver quién tenía la razón, por lo que en este video les hablaré sobre cuál es, en mi opinión, la mejor forma de ver esta serie actualmente. Bien, conociendo un poco por encima la situación con lo que respecta a este tema, hablemos sobre las temporadas de esta franquicia y el argumento en sí. Como mencionaba anteriormente, el anime de Toaru Moyutsu no Index es la historia principal de esta franquicia, y actualmente consta de 3 temporadas las cuales adoptan completamente la primera parte de las novelas ligeras, siendo un total de 22 volúmenes adaptados. Cabe mencionar que actualmente se encuentra en una tercera parte, con más de 50 volúmenes hasta la fecha. Su argumento es el siguiente. La historia se sitúa en Ciudad Academia, una ciudad tecnológicamente avanzada localizada al oeste de Tokio, que se especializa en el desarrollo de poderes psíquicos, pero también se sitúa en un mundo donde la magia existe. Kamiyo Toma es un estudiante de instituto que posee en su mano derecha un misterioso poder llamado Imagine Breaker, el cual puede negar cualquier fenómeno sobrenatural ya sea psíquico o mágico, pero de la misma forma también anula su propia buena suerte. Un día se encuentra una chica llamada Index colgada de su balcón. Ella es una monja que posee en su mente el Index Librorum Prohibitorum, el cual es una colección de 103.000 libros mágicos. Cuando los caminos de la ciencia y la magia se cruzan, esta historia comienza. Esta sería la sinopsis de la historia principal, pero si tuviera que describirles la franquicia en pocas palabras, sería la de ciencia versus magia. Luego tenemos al anime de Toaru Kagako no Railgun, que vendría siendo el spin-off de la historia principal, siendo esta la misma historia pero contada desde el punto de vista de uno de los personajes secundarios de la historia original. Actualmente, y al igual que Index, esta también posee 3 temporadas, pero a diferencia de Index que vino de una novela ligera, esta viene 100% de un manga, obviamente supervisada y escrita por el mismo autor. Y por último, con lo que respecta a los spin-off, tendríamos la adaptación de Toaru Kagako no Accelerator, siendo esta la última adaptación que tendríamos de todos los spin-off existentes de esta franquicia a la animación, contando con una sola temporada. Con todas estas adaptaciones también tendríamos como extras unos cuantos especiales, OVAs y por último una película llamada Miracle of Endymion, el cual es 100% canon de la historia. Ahora, conociendo sobre las adaptaciones, temporada y el argumento, hablemos sobre cómo empezar a verla, si por orden de emisión o por orden cronológico. Y para esto vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen el verla en cualquiera de estas dos maneras. Y al final les diré cuál es desde mi punto de vista como fanático de esta gran franquicia la mejor forma de verla actualmente y el por qué. Pero obviamente al final ustedes decidirán cuál forma elegir. Pero antes de pasar a ello, me gustaría darles a conocer a aquellos que es la primera vez que ven uno de mis videos, que yo ya tengo un video en mi canal hablando sobre el orden de las temporadas, ya sea por orden de emisión o cronológico, por lo que no vamos a tocar tanto el tema del orden en sí para no alargar tanto este video. Sin embargo, les iré poniendo una imagen completa sobre el orden de la serie.
Hablando sobre las ventajas de ver la serie en orden de emisión, tendríamos la evolución de los diseños de los personajes. Como sabrán, la historia original proviene de una novela, por lo tanto los diseños de los personajes no están tan definidos o pulidos como quieran llamarlo, al menos no en la primera parte de estas, por lo que el anime, a medida que se vayan dando las temporadas, irán puliendo los diseños de los mismos, por lo que el verlo en forma de emisión, verías la evolución que tuvo los diseños de los personajes con el pasar de las temporadas, caso diferente a lo que sería verlo en forma cronológica. Otro punto con lo que respecta a las ventajas de ver la serie en orden de emisión, y creo yo que es la más importante, es la facilidad de verla, dado que todos estamos acostumbrados a ver cualquier tipo de serie, temporada tras temporada, sin ningún tipo de complicaciones de por medio. Muy por el contrario a lo que sería verla en forma cronológica al intercalar capítulos de diferentes temporadas con tal de seguir la línea temporal de la historia. Y por último, y lo que la gran mayoría de fans que vieron la serie de dicha manera recomiendan, es la de ver la serie tal y como todos aparentemente la vimos, siendo esta la forma en la que se emitió. Estas serían las ventajas más evidentes que tendrían en general verla en orden de emisión. Sin embargo, uno podría llegar a sacar más ventajas de dicha manera, pero eso ya entraría a la percepción de cada quien, y a pesar de que puedan parecer muy pocas, estas tienen una explicación del porqué, el cual se los contaré más adelante. Comenzando con las ventajas del orden cronológico, está el mejor o fácil entendimiento de la historia. Los spin-off de la historia principal, o sea, Index, en algunas ocasiones suelen compartir los mismos argumentos, pero cuando no lo hacen, estos suelen también mencionar ciertos detalles para enlazar algunas tramas de la historia. Todo esto para enriquecer más aún la historia principal y de los mismos spin-off. Esto en el modo cronológico sería mucho más fácil llegar a entender y con ello profundizar más en la historia. Muy por el contrario a lo que sería verlo en orden de emisión, que si bien sí se podría llegar a entender la historia, no sería de la misma manera. Por otro lado, un problema que ha tenido la obra original desde un comienzo han sido siempre el tema de los tiempos. ¿A qué me refiero con esto se preguntarán? Pues bien, es bastante común o normal que después de terminar con un arco argumental en cualquier tipo de historia, hay un pequeño tiempo de transición para un siguiente arco, pero en el caso de Index esto es prácticamente inexistente, ya que tras terminar un arco argumental inmediatamente pasan al siguiente, por lo que no existen esos momentos de tranquilidad que tanto le hacen falta a una historia para que sea más llevadera. Esto, sumado a la adaptación que tuvo, que de esto ya hablaremos después, ciertamente puede llegar a afectar a los nuevos públicos a la hora de ver la serie, pero al verlo en forma cronológica le estarías dando esos pequeños tiempos de tranquilidad o de transición que tanto le hacen falta al anime. Y por último, y lo más importante, es el hecho de conocer la historia sin spoilers. Como les comentaba anteriormente, los spin-offs de la franquicia comparten en algunas ocasiones los mismos argumentos que en la historia principal. Por lo tanto, el verla en forma cronológica te ahorrarías los spoilers que la misma historia te da, brindándote más intriga de qué es lo que pasará en los siguientes capítulos, muy por el contrario a lo que sería en verla en forma de emisión, dado que en dicha manera ya sabrías el resultado de dichos argumentos, quitándole así también el valor que tienen para ofrecerte estas historias, y más aún el valor que tiene uno de los mejores arcos de esta saga, que lamentablemente al verla en forma de emisión te estarías arruinando la experiencia de cierta manera. Bien, estas serían las ventajas de ver la serie en orden cronológico en general. Ahora, si comparamos ambas formas de visualización y sus ventajas, ciertamente el orden de emisión no sería la mejor opción a elegir si se quiere profundizar en la historia. Pero seguramente muchos estarán preguntando por qué es que la forma de emisión no tiene tantas ventajas, o al menos no con la misma importancia como la cronológica, a pesar de que siguen siendo la misma historia pero visto de otra manera. Y esto tiene una respuesta mucho más profunda, el cual ha sido responsable de generar tanto conflicto entre los fanáticos de esta franquicia con lo que respecta a la adaptación animada. En este punto es necesario hablar sobre lo malo de la adaptación en general para comprender lo anteriormente mencionado, y para esto voy a contarles un poco sobre la adaptación de la franquicia y el cómo se dio la adaptación animada. Esto para entender un poco mejor la forma en la que se dieron las cosas y el porqué de dichas ventajas. Al comienzo, las novelas de la saga Toaru, que vendrían siendo Index en su inicio, ya eran bastante populares en Japón. Inclusive, antes de que salieran las adaptaciones de esta ya eran todo un éxito, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, llegando siempre a puntear en los rankings de popularidad como también en ventas. Por lo tanto, tales cosas como las adaptaciones de los mangas o la animación no eran tan necesarias. Cabe mencionar que las adaptaciones animadas mayormente son para promocionar las obras originales, y para una obra como la de Index que desde un comienzo ya era todo un éxito, ciertamente no habrían planes para una, o al menos no hasta que salieron los mangas.
Con la salida de las adaptaciones al manga de la obra original junto al nuevo y primer spin-off de la franquicia, siendo esa Toaru Kagaku no Railgun, al parecer no tendrían el mismo impacto que habrían estado esperando a comparación de las novelas. Por este motivo fue que se anunció las adaptaciones animadas de ambos mangas, pero obviamente con el único fin de promocionar las mismas. Y es aquí donde yace el problema, ya que debido a la idea de que solo iba a ser un meo de promoción, no se llegaría a plantear una segunda temporada, y debido a esto se vería bastante afectadas ambas adaptaciones, como ser el caso de Index, que se resumiría brevemente la historia, o como también en Railgun, que se llegaría a implementar contenido original por falta de historia en el manga. Sin embargo, tras la emisión de ambas series, el éxito que llegaría a tener el anime de Railgun a nivel asiático dejaría muy por debajo en todo sentido a la adaptación de Index, viéndose así todo el potencial que podría llegar a ofrecerles, se daría luz verde a futuras adaptaciones animadas, las cuales se darían años después tras su primera emisión. Bien, conociendo la situación sobre el cómo se dio el anime, hablemos un poco más sobre sus fallos. Como mencionaba anteriormente, Index tiene un problema con su adaptación y es que está un tanto resumida, pero a pesar de ello está medianamente decente, ya que la historia del anime te cuenta lo que tiene que contarte en realidad. Sin embargo, el verdadero problema no es el que esté resumida, sino más bien lo que causa dicho resumen, y les explicaré a qué me refiero con esto. Como les mencionaba en una de las ventajas de ver la serie en orden cronológico, la obra original de Index tiene un pequeño problema, y es que esta carece de tiempos entre arco a arco, por lo que casi no hay esos momentos de transición o de tranquilidad que normalmente suelen haber tras finalizar un argumento en cualquier tipo de historias, y lo poco que la historia te ofrece es justamente lo que la adaptación omite, ocasionando que la historia del anime pueda llegar a ser un tanto densa en algunas ocasiones, al no darte el tiempo suficiente o mínimo para asimilar las cosas, ya que después de terminar un arco inmediatamente pasan al siguiente. Y esta es una de las razones del por qué las personas que empiezan a ver la serie les cuesta tanto terminar de verla, no por el hecho de que la historia sea mala, sino más bien porque puede llegar a ser muy agotador, o en un caso muy extremo, el llegar a ser aburrido. Otro punto con lo que concierne a lo malo de la adaptación en sí es el tema de la cronología misma, y seguramente se preguntarán a qué me refiero con esto, y es lo siguiente. Como en cualquier tipo de series donde se juega con el tema de los tiempos, estos, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se te da información al respecto, como ser el caso de horas, fechas u otros medios con los cuales poder ubicarte en la historia. Y en el caso de las obras originales de Index y sus spin-off, sí te ofrecen dichos medios para ubicarte en la línea temporal de la historia. Pero cuando hablamos únicamente de la adaptación, esta da por hecho que el espectador ya sabe dónde se ubica cada parte de la historia, cosa que si bien en algunas partes puede llegar a ser el caso, en la mayoría no lo son. Como podrán ver, debido a todos estos fallos de la adaptación que mencioné, fue que algunos fans empezarían a recomendar ver la serie en orden cronológico, no por un tema de que sea mejor a la forma de emisión, ya que la historia al final sigue siendo la misma, y el que llegue a gustar más o menos depende de los gustos de cada quien, sea la forma en la que se vea. Sin embargo, dicha forma de visualización hace que la historia sea más llevadera e incluso se podría llegar a disfrutar mucho más de ella. Bueno amigos, recuerden que al final todo esto es simplemente una recomendación, y sea la forma en la que decidan verla, espero y disfruten muchísimo de esa gran franquicia, que realmente se merece mucho más reconocimiento del que tiene actualmente. Espero y les haya sido de mucha ayuda este video y que también haya sido de su agrado. Si fue así, por favor regálame un like y comenta qué es lo que te ha parecido. Quiero pedirles disculpas si el audio se haya podido escuchar un poco mal, ya que siendo la primera vez que uso mi voz para hacer un video, no sé qué tan buena les parezca esta configuración, por lo que también me gustaría que lo pusieran en su comentario su opinión acerca de esto para seguir mejorando. Les recuerdo también que pueden seguirme en mis redes sociales, en las cuales empezaré a estar un poco más activo, y si quieren también pueden unirse al grupo de Discord en donde casi siempre estoy activo. Abajo en la caja de comentarios tendrán el link de invitación por si quieren unirse. Suscríbanse si es que aún no lo están, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Matane. 絶望には負けたくない私が今私